Y ya está con nosotros aquí en el estudio Cristian Pino, precisamente para entrar a detallar estas medidas y algunas dudas que por supuesto han ido surgiendo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Mónica, muy buenas noches. A contarle primeramente que ya ingresaron los proyectos al Congreso, ingresan de manera separada. Por una parte el IFE universal y por otra parte el plan de apoyo a las pymes. El segundo proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda, ya empieza a discutirse el otro a partir del día lunes en la Comisión de Desarrollo Social. Comienza entonces su proceso también para ser ley. Pero han habido una serie de interrogantes, ustedes lo planteaban, Mónica, Ramón, pero hay dos que destacan en relación tanto al IFE universal como al apoyo de las pymes y es lo que queremos dilucidar hoy día. Vamos a ver con el ingreso familiar de emergencia universal, ya se los explicábamos ayer, esto es 177.000 pesos por persona cada integrante del hogar, es decir, una familia de 4 personas se tiene un IFE universal de 467.000 pesos. Hasta ahí todo claro. Pero la verdad es que se produce una interrogante con respecto a esto. Se habla del 100% del registro social de hogares, es decir, cerca de 7 millones de hogares, 15 millones de personas. Entonces uno se plantea, si hay 100% del registro social de hogares, ¿hay algún techo? ¿Hay algún límite? Por ejemplo, en el decil de más altos ingresos, ¿va a haber alguna limitante? Porque cualquiera de nosotros puede estar en el registro social de hogares. Cualquiera de nosotros puede estar en el registro social de hogares y efectivamente hay una limitante. ¿Cuál es? Avanzamos en la lámina que nos va a dar cuenta de lo siguiente. ¿Quiénes quedan fuera? Ojo con esto, porque serán las familias o las personas que en su grupo familiar tengan en promedio un ingreso de 800.000 pesos per cápita del núcleo familiar. 800.000 pesos líquidos. Esto es, claro, sobre los 4 millones de pesos brutos, ¿ya? Pero solo si pertenecen al último decil, es decir, entre el 90 y el 100%. ¿Qué pasa si una familia tiene esta misma cantidad de ingresos, pero pertenece, por ejemplo, al penúltimo decil, entre el 80 y el 90? Sí lo va a recibir, porque puede haber ciertas condiciones en ese grupo familiar, así lo explica la autoridad, que efectivamente este ingreso per cápita les sea... No puedan solventar el gasto que tienen. Por ejemplo, alguna persona que tenga discapacidad. Entonces, sí, claro, puede sonar mucho, pero la verdad es que a lo mejor con ese grado de necesidad no le alcanza. Sí, una pregunta, ¿qué pasa si un integrante tiene 800.000 y el otro integrante 400.000? No alcanza. No alcanza entonces. No alcanza. No, o sea, no alcanza a llegar al límite, pero sí recibiría. Recibiría entonces. Exactamente. Se saca un promedio. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y una cosa que hay que dejar claro también allí de paso es señalar que para quienes se puedan confundir, este registro social de hogares apunta no solamente a los ingresos, sino que hay otra situación que te va encasillando en los distintos tramos. Y es por eso que podría... Por ingresos puede ser, pero tal vez por la otra calificación no. De todas maneras, surge la propiedad, la calidad de la propiedad, si hay alguna persona con algún grado de invalidez, todas esas variables que las tiene especificado el registro social de hogares, obviamente incide y ahí se va determinando. Lo importante acá también es tener clara esa diferencia que hay entre quienes pertenecen al penúltimo decil y quienes pertenecen al último decil, porque va a haber una diferencia. Se ha dicho hoy día y se calcula que de los hogares que están en este último decil que tienen ingresos iguales o superiores al 3.200.000, son 250.000 hogares que quedarían excluidos. Es decir, que están en el registro social de hogares, porque todos podemos inscribirnos, pero tienen un ingreso familiar mucho mayor a esto. Entonces, ocupando este racionamiento, ese número quedaría completamente fuera. ¿Qué pasa si una familia o una persona no se había inscrito en el registro social de hogares? ¿Qué pasa si se inscribe ahora? Bueno, ahí hay que tener ojo también. Si la persona o el jefe de hogar se inscribe ahora, más o menos la validación de los antecedentes que se presentan demora promedio 1 mes y medio. Entonces, supongamos, si pasara a ser ley la próxima semana este ingreso familiar universal, ya no alcanzaría a tener la primera cuota del mes de junio. Recordemos que el beneficio es junio, julio y agosto. Y el proyecto establece que no es retroactivo. No se ha abierto tampoco la posibilidad de hacerlo retroactivo. Entonces alcanzaría 2 cuotas, julio y agosto. Hay que tener muy claro eso porque no es automático, se ingresa y efectivamente ese es el tiempo para chequear que los antecedentes que yo presenté sean efectivamente válidos.
¿Qué pasa con las pymes? Avanzamos también porque aquí hay una interrogante que se dio muchísimo, sobre todo, Mónica Ramón, con el bono de alivio. Porque el presidente, y lo escuchamos ayer acá, sostenía que este bono de alivio de 1 millón de pesos iba a acceder todas las pymes que tuvieran al menos un trabajador contratado y que tuvieran ventas inferiores a las 25.000 UF. Pero hoy día se aclara lo siguiente, que este bono de alivio efectivamente es para esas empresas que hayan tenido un trabajador contratado el año 2020, pero también para las micro, pequeñas y medianas empresas que durante el presente año tengan 2 facturaciones, es decir, que tengan movimiento y no necesariamente solo con el requisito de tener un trabajador contratado. Ya, o sea, ¿y eso venía ya en el proyecto o fue algo que se agregó hoy día? No, eso venía en el proyecto, no había quedado claro durante la jornada de ayer, pero hoy día sí la autoridad lo aclara y establece Porque eso. he escuchado muchísimos dueños Hoy de día, pymes en que la hoy mañana, día han exactamente. hablado por todos lados diciendo yo no tengo ningún trabajador porque tuve que despedirlos a todos. Que es la propia familia que está gestionando el negocio. Claro. Y eso pasa, claro, en esta situación, pero efectivamente van a tener la posibilidad de Pero acceder. para que quede claro, es una u otra condición, no las dos. Una u otra, claro. Una u que otra, para que quede claro. Precisamente por este reclamo que Ya. decía las pymes, yo despedí a los trabajadores y soy yo, dueño del negocio, que estoy gestionando. Entonces, si no tengo trabajador contratado, no me va a tocar. No, le va a tocar porque si tiene 2 movimientos durante el presente año, puede acceder a este bono de alivio de 1 millón de pesos. Después viene ya el resto de los beneficios que se están discutiendo, que es el bono IVA, que es el equivalente a 3 meses de IVA con tope de 2 millones de pesos y un subsidio especial para el pago de cotizaciones. Esas 2 interrogantes son las que hoy día mayormente aparecieron en cuanto a estos proyectos que ya comienzan a discutirse en el caso de las pymes y el lunes en el caso del IFE Universal. Y la última pregunta... Ay, se me escapó en este minuto la última pregunta. Bueno, vamos a estar acá, Mónica, así que en cualquier minuto. En la puede hacer. tramitación, evidentemente, puede cambiar esto. ¿O no? Ojo, que son recursos públicos, no puede variar el Congreso los montos. Ya, perfecto. Sí puede haber una negociación previa a que empiece a discutirse, pero como son fondos públicos, no puede un diputado cambiar los montos que aquí se han establecido. Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la Muy bien, buenas explicación. noches. Gracias, buenas noches.